Bien, pues corregidos los ejercicios vamos a pasar a trabajar el contenido teórico. Si recordáis, lo último que vimos fue cómo obtener la expresión analítica de la función derivada de una función. Y vimos que era un proceso un poquito largo porque teníamos que resolver un límite que llevaba su tiempo. Entonces, en la práctica, ese límite no se calcula. Para ello, lo que tenéis que hacer es aprenderos la siguiente tabla de derivadas que yo he ido escribiendo por puntos y una serie de reglas de derivación que vamos a dividir entre la clase de hoy y la clase del lunes. Entonces, vamos a empezar. Si yo me encuentro, la primera función es la función constante, es decir, si yo me encuentro una función que no depende de x, está definida únicamente por un número, entonces su derivada siempre va a valer 0. Es decir, vamos a verlo en estos dos ejemplos, que me dice, oye, que f de x es la función 2, la función constante 2. Entonces, f' de x, la expresión analítica de su función derivada es 0. ¿Que me encuentro que en vez de 2 vale menos 5? Me da igual. Sigue siendo una función constante, es algo que no depende de x y por lo tanto su función derivada vale 0. ¿Bien? Esto no tiene problema. Vamos con la siguiente. Esta es bastante más interesante. La función potencial. La función potencial es cuando tenemos x elevado a un determinado exponente. Yo he puesto en este caso x elevado a n. Entonces, cuidado, la derivada tiene la siguiente expresión analítica. Si yo tengo que f de x es x elevado a n, la derivada tiene por expresión analítica n, daros cuenta que n era el exponente, por x elevado a n menos 1. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? El exponente lo bajo multiplicando y ¿qué dejo como exponente? Lo que tenía menos 1. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo con todos estos ejemplos de aquí. Ya digo, esta es de las más interesantes y de las que más vamos a utilizar. Entonces, si tenemos que f de x es x, f' de x sería el 1 baja multiplicando 1 por x elevado a 1 menos 1. Claro, 1 menos 1 es 0, esto es 1 por x elevado a 0. Uy. Y x elevado a 0, cualquier potencia de exponente 0 es 1. Luego esto es 1. Es decir, f' de x vale 1. Vamos con la siguiente. ¿Vale? Ahora tenemos que f de x es x elevado a 2. Vale, pues f' de x, el exponente baja multiplicando 2 y me queda x elevado a el exponente que tenía menos 1. Es decir, esto es 2 por x elevado a 1. f' de x sería 2x, que esta fue precisamente la que derivamos en la sesión anterior con el límite. Observar lo rápido que se llega, que de hecho todo esto os lo podéis ahorrar. Me lo voy a ahorrar aquí. f' de x, ¿qué va a ser? Pues va a ser el exponente que baja, 5, y x elevado al exponente menos 1, 4. ¿Veis? Si yo me aprendo esta formulita, derivar las funciones potenciales es muy sencillo. Pero claro, ahora me encuentro raíces y me encuentro funciones de 1 partido de. Vale, estas son iguales que las anteriores. Lo que pasa es que cuando tengáis que derivar estas, pues lo primero que vais a hacer es escribir la función en forma de potencia. La raíz de x es x elevado a 1/2. Y ahora pues vamos a utilizar nuestra formulita. f' de x es baja el exponente, 1/2, y ahora x quedaría elevado al exponente que tenía menos 1. Hacemos esta operación de aquí y me queda 1/2 por x elevado a menos 1/2. Claro, esto normalmente, ¿cómo lo vais a ver escrito? Esto normalmente lo vais a ver escrito como 1 partido de 2 raíz de x. Porque este menos hace que esta x pase a multiplicar al denominador. Y si tengo 1 partido de 2 por x elevado a 1/2, ahora ese x elevado a 1/2 me lo puedo encontrar de esta manera. ¿Bien? Vamos a por la siguiente. Raíz cúbica de x cuadrado. Vale, pues igual que antes, para derivarla lo que hago es expresarla como potencia. Aquí tengo
2 tercios. Entonces, f' de x, si aplico mi regla de derivación, sería 2 tercios por x elevado a 2 tercios menos 1. Es decir, esto es 2 tercios por x elevado a menos 1 tercio. Y claro, si quito el signo menos, la x bajaría multiplicando a 3, entonces me quedaría 2 partidos de 3 por x elevado a 1 tercio, o lo que es lo mismo, 2 partidos 3 raíz cúbica de x. Vamos con el siguiente, 1 partido por x. Vale, pues si tengo 1 partido por x, f de x lo puedo escribir como x elevado a menos 1, de donde f' de x sería menos 1 bajo el exponente por x elevado al exponente que tenía menos 1. Es decir, esto es menos x elevado a menos 2, que lo puedo escribir como menos 1 partido de x cuadrado. Vamos con la siguiente. Igual, f de x, yo lo tengo que escribir como potencia, x elevado a menos 3, y ahora f' de x sería menos 3 por x elevado a menos 3 menos 1. Es decir, menos 3x elevado a menos 4, que esto es menos 3 partido de x elevado a 4. Como veis, es utilizar siempre esta formulita siempre que pueda expresar la expresión analítica como una potencia. Vamos a por la siguiente, que es la función exponencial, que aquí hay que distinguir dos casos. Si la función exponencial tiene como base el número e, es decir, es la función e elevado a x, entonces la derivada es la misma expresión analítica, no cambia. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. Pero si me encuentro con que la base es un número distinto de e, cuidado, el exponente tiene que ser x, ¿vale? Entonces, con esa base es un número, como he dicho, distinto de e, entonces la derivada es la propia exponencial a elevado a x, pero hay que multiplicar por una constante. Y esa constante es el logaritmo neperiano de la base, el logaritmo neperiano de a. Vamos a verlo en estos ejemplos. Aquí, ya sabéis, el primer ejemplo, pues la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Segundo ejemplo, ahora ya no tengo la función exponencial, entonces la derivada es la propia función exponencial, pero tengo que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. Aquí, pues exactamente igual. La derivada es la misma función exponencial, pero tengo que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. Bien, pues vamos a seguir. Hoy nos queda tarea. Vamos con las siguientes, que serían las funciones logarítmicas. Son muy parecidas a las exponenciales. Y aquí también tengo que distinguir dos casos. Si tengo el logaritmo neperiano, y ya os digo que esta es la que más se usa, entonces su derivada es simplemente 1 partido de x. Pero si la función logarítmica que tengo tiene como base un número distinto a e, logaritmo en base a de x, entonces su derivada es también 1 partido de x, pero hay que multiplicar otra vez por una constante. ¿Veis? Es un caso muy parecido al anterior. Ahora esa constante es 1 partido por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo. Vale, vamos a hacer estos tres ejemplos. Si tenemos que f de x es, aquí estos no son iguales, estos son flechas. Logaritmo neperiano de x, ya hemos visto que f' de x es 1 partido de x. Si ya hemos visto que f de x es el logaritmo en base 2, esto no es la base e, entonces f' de x es 1 partido de x, pero tengo que multiplicar por 1 partido por el logaritmo neperiano de la base, que es 2. Ahora tengo el logaritmo decimal, logaritmo en base 10. Entonces, f' de x es 1 partido de x por 1 partido del logaritmo neperiano de la base, 10. Ya las tengo todas derivadas. Vale, vamos ahora con lo que serían las funciones trigonométricas y las funciones arco. Aquí evidentemente no voy a hacer ejemplos porque ya las tengo.
Estas hay que aprenderlas, no os preocupéis porque las vamos a utilizar mucho, sobre todo ahora con las reglas de derivación, y al final las tendréis aprendidas. Bueno, la derivada del seno es el coseno. Esto hay que saberlo. La derivada del coseno, f' sería no exactamente el seno, sino menos el seno. La derivada de la tangente, si f de x es tangente de x, entonces su derivada es 1 más tangente cuadrado, que también la podemos ver escrita como 1 partido del coseno cuadrado. Vale. Las funciones arco, las funciones inversas de las funciones trigonométricas, también hay que saber derivarlas. Y sus derivadas son las siguientes. Si yo tengo el arco seno, pues su derivada sería 1 partido de la raíz de 1 menos x cuadrado. Si yo tengo que f de x es el arco coseno, entonces la expresión analítica de su derivada es casi igual. La única diferencia es que ahora tengo menos 1 partido de la raíz de 1 menos x cuadrado. Y si tengo que f de x es el arco tangente de x, entonces f' de x es 1 partido de 1 más x cuadrado. Vale. Sobre todo esta última va a tener muchísima importancia el curso que viene, ¿vale? Si esta y esta no la aprendéis, tampoco es el fin del mundo, pero esta sí. El arco tangente sí tenéis que saberla muy bien, que la derivada del arco tangente es 1 partido de 1 más x cuadrado. Bien, ahora en el siguiente vídeo vamos a ver unas cuantas reglas de derivación.